Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El IDEAM anunció que el país ya superó los efectos del fenómeno del Niño, que llegaron las fuertes lluvias y que es inminente la llegada del fenómeno de la Niña. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cientos de damnificados dejan la emergencia en el sector de Caregato por las inundaciones que ha generado el río Cauca. Tras la ruptura del dique, cientos de cultivos están bajo el agua en la región de La Mojana. Los ganaderos se han visto afectados también por el nivel de las aguas. Autoridades locales y agricultores piden una solución pronta y definitiva a esta problemática. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Educación interpondrá acciones legales contra la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. Esto luego de 3 intentos de sesión del Consejo Superior Universitario en los que no se logró el quórum. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Naciones Unidas aprueba por mayoría ampliar los derechos de Palestina como Estado observador. ONU alerta cierre de hospitales en la Franja de Gaza por falta de combustible. Gobierno de Estados Unidos adopta nuevas medidas contra el asilo de migrantes ilegales en el país. Aumenta la emergencia por las inundaciones en Brasil. Al menos 113 personas han muerto. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de otorgar a Palestina más derechos dentro de la ONU y de respaldar su solicitud de membresía plena. Con 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General aprobó una resolución en la que pide al Consejo de Seguridad que reconsidere la solicitud de Palestina de convertirse en miembro pleno de la ONU. Entre sus nuevas competencias se encuentran participar en las reuniones internacionales y debates de distintos asuntos y naciones. Hasta ahora solo podían intervenir en cuestiones que conciernen al pueblo palestino. Además, estarán habilitados para presentar propuestas y enmiendas. Sin embargo, los palestinos no podrán votar ni presentarse como candidatos a los organismos de Naciones Unidas. Quien no recibió de buena manera la noticia fue el embajador de Israel, quien ofuscado trituró la Carta de la ONU. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. La votación reflejó el amplio apoyo mundial a la membresía plena palestina en las Naciones Unidas. Además, muchos países expresaron indignación por el creciente número de muertos en Gaza y temores de una gran ofensiva israelí en Rafah, una ciudad del sur donde alrededor de 1,5 millones de palestinos han buscado refugio, de los cuales ya han salido 100.000 ante la ofensiva que llevan las fuerzas israelíes en la frontera de la ciudad en los últimos días. Y la Organización de Naciones Unidas alertó por el inminente cierre de hospitales en Gaza debido a la falta de combustible tras el bloqueo del paso de Rafah por parte de Israel. La ONU advirtió que el cierre del paso de Rafah decretado por las autoridades israelíes ha causado escasez de combustible que podría obligar a clausurar en las próximas 24 horas las operaciones de numerosos servicios sanitarios, entre ellos 5 hospitales, 17 clínicas y 10 campañas móviles. A la falta de gasolina también se suma la escasez de alimentos, puesto que la reserva que hay puede agotarse en el plazo de pocos días, dado que el aislamiento de Rafah y por la extinción del resto de Gaza pone en serio peligro la distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, al gobierno israelí no parece importarle, ya que mantiene operaciones precisas en la parte de Rafah, donde al menos 100.000 palestinos dejaron sus refugios para estar a salvo de los ataques, y la cifra de fallecidos ya casi supera los 35.000. El gobierno de Estados Unidos promulgó una norma para elevar los estándares para solicitar un asilo a los migrantes en la frontera sur del país.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impulsó una nueva norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para la seguridad nacional o pública. La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de terrorismo, seguridad nacional o penales, por lo que según el Departamento de Seguridad Interior, la cantidad de migrantes que están sujetos a estas prohibiciones es pequeña. El reglamento contempla expulsarlos más rápidamente. Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso. La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podrían sufrir cambios antes de entrar en vigor, fue anunciada cuando faltan menos de 6 meses para las elecciones presidenciales de noviembre. Científicos estadounidenses alertaron sobre la tormenta solar más grande en 2 décadas. Los habitantes del país norteamericano podrán ver la actividad geomagnética moderada desde la medianoche. Este fenómeno natural causará múltiples explosiones solares, provocando coloridas auroras nocturnas o auroras boreales. También se podrán ver afectadas infraestructuras en órbita y en la superficie terrestre. Es posible que se presenten interrupciones en las comunicaciones, en la red eléctrica, la navegación y las operaciones de radio. Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las posibilidades de ver las luces producto de la tormenta serán mayores en el norte de Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa. El Poder Judicial del Perú ordenó la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y del abogado de la mandataria, por liderar una presunta organización criminal. Asimismo, el juez autorizó el allanamiento y el descerraje con fines de registros personales, incluyendo registros vehiculares e incautación. A los detenidos se les imputaron los cargos de organización criminal y tráfico de influencias con la finalidad, presuntamente, de conseguir la designación de subprefectos delegados del gobierno en las regiones para financiar una red criminal y lograr la recolección de firmas para la inscripción de un partido político. Aumentó la emergencia por las inundaciones en Brasil. Para este fin de semana se esperan nuevas lluvias, mientras el número de afectados asciende a 1,5 millones de personas. Las lluvias no dan tregua en Brasil. Las precipitaciones volvieron a caer este viernes sobre Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur, donde las cifras de afectados siguen creciendo. Las autoridades reportan 435 municipios inundados, 337.116 personas desplazadas, 756 heridos y 113 fallecidos. Las crecidas de los ríos dejan 146 desaparecidos, por lo que las autoridades temen que el total de las víctimas siga aumentando, mientras que la región se prepara para precipitaciones intensas este fin de semana. Por su parte, el gobierno reportó pérdidas por las inundaciones que superan los 3.600 millones de dólares. Según los expertos, el desastre en esta región es producto del golpe doble del cambio climático y el fenómeno meteorológico del Niño. La DEA reveló que Colombia produce el 97% de la cocaína que llega a los Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos publicó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024, en el que destaca los aspectos clave de la amenaza de drogas ilícitas y tendencias de tráfico de estas drogas que ponen en alerta a los Estados Unidos. La DEA revela que Colombia es la fuente central de producción de cocaína que se consume en Estados Unidos. Pese a que Perú y Bolivia también son productores de esta droga, el 97% de la cocaína consumida en el país norteamericano surge de Colombia, y se agrega que la pureza de la cocaína del país es de un aproximado del 84%. En medio de esto se destaca que carteles mexicanos como el de Jalisco están buscando también entrar en este mercado y tener toda la cadena de cocaína desde la siembra hasta el envío en su país. Entre otros puntos clave del informe también se resalta la situación del fentanilo, la marihuana, otras drogas, redes sociales como el mercado de drogas y cifras sobre las afectaciones. En Inglaterra, durante una visita oficial a las Islas Sorlingas, el príncipe William aseguró públicamente que su esposa Kate Middleton, princesa de Gales, se encuentra bien tras su diagnóstico de cáncer.
El príncipe heredero al trono británico continuó con sus quehaceres en representación de la corona y ante la ausencia de su padre y esposa. En una cita agendada para visitar un hospital comunitario en Reino Unido, un empleado de la institución aprovechó el momento para preguntar por la salud de la princesa. Sin embargo, la diseñadora Amaya Arrieta, conocida por vestir a los hijos del príncipe William y Kate Middleton, generó polémica en sus declaraciones, donde aseguró que la familia real estaba pasando por un infierno a raíz de la enfermedad de la princesa. El Papa instó a los gobiernos de todo el mundo a abordar la crisis demográfica que vive la humanidad. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El sumo pontífice afirmó que los gobiernos deben implementar políticas serias y efectivas a favor de las familias para abordar los problemas de la caída de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población. E le case si riempiono di oggetti e si svuotano di figli, diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini, i gatti, questi non mancano, mancano i figli. Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici. El Papa Francisco lamentó que en la actualidad las inversiones que dan más ingresos son la fábrica de armas y los anticonceptivos, y que una destruye la vida y la otra impide la vida. En Buenos Aires, Argentina, al menos 90 personas resultaron heridas luego del choque entre dos trenes. De acuerdo al reporte de las autoridades, 30 de los pasajeros se encuentran gravemente heridos y han tenido que ser trasladados en helicóptero a diferentes hospitales. Además, hay alerta roja en los hospitales de esa zona de la capital argentina. El ministro de Transporte expresó que las causas del accidente están bajo investigación e incluso no se descartó el posible robo de cables. En China presentaron la primera mano biónica inteligente. Una nueva mano biónica inteligente debutó en la exposición industrial Xiamen 2024 en China. Este equipo utiliza tecnología de control operativo somatosensorial que puede ser tan flexible como la mano humana, y el algoritmo de control inteligente incorporado puede realizar la segmentación de energía. Según el creador, los robots industriales habituales tienen solo 6 ejes, pero esta mano biónica inteligente está modelada a partir de la mano humana, por lo que tiene todas las articulaciones de la misma y puede realizar todas las operaciones que nuestras manos pueden hacer. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yavid Amat. En las últimas horas se informó de la transición del fenómeno del niño al fenómeno de la niña. Esto quiere decir que venimos de una temporada de sequía y de fuertes temperaturas a una temporada de lluvias. Precisamente nos acompaña la directora del IDEAN, Gislian Echeverry. Directora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Directora, esto que ustedes anuncian y que además el ministro de Minas también llama como la finalización de este fenómeno del niño, ¿significa eso? ¿Significa que ya no hay más fenómeno del niño en Colombia? Significa efectivamente que hemos superado la etapa más crítica de este fenómeno, que además en los últimos meses estaba convergiendo con la época de menos lluvia en el país, lo que exacerbó la sequía. En este momento ya el fenómeno está debilitado. Las predicciones indican que en el próximo mes ya podríamos estar transitando a una fase neutra, es decir, que la temperatura del Pacífico se estabilice, y hoy ya estamos hablando de las probabilidades de niña para el segundo semestre del año, que es el enfriamiento del Océano Pacífico. Mire, probabilidades del fenómeno de la niña, que recordemos son lluvias, pero unas probabilidades que pueden tener efectos desde ahorita, desde mayo y desde el mes de junio. No. En este momento las lluvias que estamos teniendo son las lluvias de la temporada de lluvias normal en las regiones pacífica, andina y Caribe. La niña y los efectos de la niña los esperaríamos más bien con la segunda temporada de lluvias, que sería más o menos en el último trimestre del año, a partir de septiembre. Allí podríamos hablar si se configura este fenómeno de la niña, que estaría convergiendo con la segunda temporada de lluvias en estas regiones del país.
Directora, ¿a qué se debe? Usted ya habla de la primera temporada de lluvias en el país, pero ¿a qué se debe ese aumento exponencial de las lluvias en algunas regiones? ¿Tenemos algún fenómeno adicional? No, en este momento no estamos registrando fenómenos adicionales, tal vez una oscilación de Mayden and Julian en una fase convectiva que favorece un poco más las lluvias, pero además de eso, las predicciones, es decir, lo que hacemos en el corto plazo, indicaban que efectivamente esperamos lluvias en abril, mayo y junio. Estas lluvias que estamos teniendo hasta ahora están obedeciendo a un comportamiento normal para la época. Directora, ¿vamos a seguir registrando este tipo de lluvias en todo el territorio nacional? ¿O puede que algunos días tengamos días de sol? ¿O sin duda iniciaría entonces unos días de lluvias intensas en todo el territorio? Bueno, sí, efectivamente, y esto es importante aclararlo, cuando hablamos de temporada seca no significa que todos los días sean soleados, sino que es lo que es preponderante en la época, lo que suele ocurrir. Y lo mismo en la temporada de lluvias. La temporada de lluvias significa que lo normal, lo común, lo más frecuente van a ser las lluvias, pero por supuesto habrán días, esporádicamente días secos. Las regiones más digamos, donde se está instalando esta temporada con más fuerza son las regiones andina, Caribe y Pacífico, y la región Orinoquía de Amazonía tiene un régimen pluviométrico, es decir, un comportamiento de lluvias diferente al del resto del país. Mire, directora, usted ha nombrado ahorita esas regiones, pero ¿son esas mismas regiones las que tal vez tienen alertas por deslizamientos que hemos visto en los últimos días? Exactamente, así es, debido a la continuidad de las lluvias. Recordemos que las primeras semanas de abril estuvieron algo secas, pero ya luego se instaló la temporada, es decir, que ya llevamos varias semanas con lluvias. Esto hace que el suelo se sobresature y allí se generan estas alertas de deslizamiento. Hemos llegado a registrar incluso más de 800 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos. Hoy tenemos más de 700 municipios con algún nivel de alerta y entre ellos más de 200 en alerta roja. La alerta roja significa mayor probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento, pero además también tenemos más de 20 subzonas con riesgos de crecientes súbitas, que significa que el río crezca rápidamente, y de inundaciones, y están concentradas estas alertas efectivamente en la región pacífica, andina y Caribe, y algunos municipios dispersos en Orinoquía y en Amazonía, pero principalmente en estas tres regiones del país. Directora, se acerca junio también y viene la temporada entonces de ciclones. ¿Qué tanto puede afectar esto a la región Caribe, en la que ya se registran fuertes lluvias también? Bueno, decirles que la temporada de ciclones afecta a la región Caribe y la región andina, porque lo que se conoce como las bandas alimentadoras o los coletazos de estos ciclones tropicales generan lluvias que alcanzan incluso la región andina, como lo iniciamos el año pasado en algunos momentos. La región pacífica regularmente es una región que mantiene lluvias durante todo el año, pero que también puede verse afectada por esta temporada de ciclones, que se espera comience el 1 de junio y que iría hasta noviembre, y que tendría un pico o una mayor intensidad más o menos entre los meses de octubre y septiembre de este año. Es decir, que van a confluir tres fenómenos favorecedores de lluvia, que va a ser la segunda temporada de lluvias del país, que se da por lo que se conoce como la zona de confluencia intertropical, que es lo normal, una banda de nubes, por así decirlo, que sube y baja. Entonces van a estar esas nubes, se va a intensificar por un fenómeno de la Niña, que hay probabilidad de que ya ocurra para esa época, y además por una temporada de ciclones que hasta ahora lo que muestran los pronósticos desafortunadamente es que va a ser una temporada muy fuerte, con mayor número de eventos, y se esperan eventos más fuertes. Esa es la realidad que se va a configurar en el territorio nacional, principalmente en estas tres regiones que menciono, Caribe, Andina y Pacífica, para el segundo semestre del año. Mire, directora, usted dice segundo semestre del año, pero ¿en qué mes en específico se concentra la probabilidad de fenómeno de la Niña? La probabilidad arranca desde junio y julio, tenemos un 49% de probabilidad, pero esta se intensifica especialmente para los meses de agosto, septiembre y octubre, justamente cuando llega la segunda temporada de más lluvias y justamente cuando va a estar el pico o la mayor intensidad de la temporada de ciclones. Recordar que el fenómeno de la Niña es el enfriamiento del océano, y el océano, digamos, se enfría, pero entre el acoplamiento con la atmósfera el efecto no es inmediato, entonces puede que empiece a enfriarse. Se habla de que va a empezar a enfriarse ahorita en el trimestre de julio, agosto, septiembre, pero digamos hay un rezago en los efectos en la atmósfera que serían esas lluvias, así que estaría, digamos, consolidado más para la época de septiembre y octubre.
Sin embargo, directora, si la probabilidad inicia en junio, esto quiere decir que tendremos el resto de 6 meses del año con lluvias en el país. La probabilidad inicia en junio de que se configure, es decir, de que se enfríe el Pacífico, pero de nuevo lo que la atmósfera no responde inmediatamente a ese enfriamiento, hay un rezago entre el enfriamiento del océano y la respuesta de la atmósfera. Y julio, agosto son épocas de menos lluvias en estas regiones, pero en general no estamos esperando un déficit significativo de lluvias aún en la temporada seca que se viene. Mire, no solo son deslizamientos, también tormentas eléctricas que podrían registrarse. ¿Tenemos algún tipo de amenaza o de alertas por tormentas eléctricas en el país? En este momento hemos generado algunas alertas en algunos municipios, especialmente en la región pacífica, tanto de tormentas, también como pueden ocurrir vendavales, y en general hay algo que está ocurriendo, que viene ocurriendo desde el año pasado, y es el aumento de la temperatura media del planeta, y esto también tiene una incidencia sobre estos eventos extremos. Los océanos llevan caliente 13 meses y esta energía térmica puede configurarse en eventos extremos, es decir, no solamente esperaríamos lluvias, digamos, distribuidas o una cantidad de agua distribuida en estos meses, sino que pueden haber eventos extremos con una cantidad de lluvia significativa en un par de días. Cuando usted habla de eventos extremos, ¿a qué se refiere? ¿A las consecuencias de las lluvias? Me refiero a lluvias muy intensas, es decir, voy a decirlo en palabras muy coloquiales. Si yo durante el mes de septiembre, por ejemplo, lo normal que cae son 40 gotas de agua de lluvia en el mes, puede que estas 40 gotas no caigan distribuidas en el mes, sino en 1 o en 2 días. O sea, eventos muy fuertes, mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Esos son eventos extremos que también están relacionados con las altas temperaturas, no solamente las sequías, las lluvias muy fuertes que se han estado dando, de hecho, en nuestro país vecino Brasil en estos días son también producto de esas altas temperaturas del planeta. Lo que propicia las crecientes súbitas y las inundaciones, directora. Y los deslizamientos, así es. Directora, ¿cuáles son los mensajes que envía el IDEAM? Porque el IDEAM se encarga de emitir alertas para que no solo ciudadanos, también autoridades tomen las medidas correspondientes. ¿Cuáles serían los mensajes para las autoridades respecto a lluvias, respecto a deslizamientos, inundaciones, entre otros? Bueno, así es, nosotros hacemos un acompañamiento directo al gobierno nacional, a las diferentes carteras del gobierno nacional y por supuesto a través de las convocatorias de PMU a los entes territoriales. El mensaje del IDEAM en línea de tener los pronósticos, las predicciones, es decir, de tener información de lo que va a pasar en los próximos meses, siempre es un llamado a la prevención, a activar los protocolos de gestión de riesgo, hacer un trabajo importante con la ciudadanía para que también se puedan activar esos protocolos y sobre todo para poder tener alertas tempranas en los territorios que permitan mitigar estos riesgos de alguna manera. Directora, pero como gobierno nacional, ¿ya se han tomado medidas o precauciones para esta inminente llegada del fenómeno de la Niña, así como se tomó en algún momento para el fenómeno del Niño? Claro que sí, ya desde el Ministerio de Ambiente se han convocado a una reunión, a un espacio para articulación nacional. Se están haciendo convocatorias para PMU, para esta preparación, y además desde la semana pasada decirles que arrancamos con un trabajo en el Caribe colombiano, en San Andrés, arrancamos en San Andrés y Providencia. Esta semana hemos estado en la costa Caribe realizando lo que se llaman los talleres para la preparación de la temporada de ciclones tropicales, donde se hace una transferencia de este conocimiento, se hacen simulacros y se trabaja tanto con los entes territoriales, los medios de comunicación y la ciudadanía para hacer toda la gestión, para darles a conocer la gestión de riesgo y por supuesto hacerlos partícipes de nuevo en línea de generar alertas tempranas. Mire, ¿la agricultura tal vez ya está sufriendo algún rezago por materia de lluvias? En este momento no tengo esa información, pero desde las mesas agroclimáticas que acompañamos desde el IDEAM al Ministerio de Agricultura, que las hacemos de manera mensual cuando son, digamos, escenarios ordinarios, ya en caso de tener alguna alerta significativa en este sector, entraríamos a acompañarlo de manera más frecuente. Hasta ahora no tenemos esa información. Pero de nuevo decirles que las alertas las entregamos también directamente a los gremios para que ellos puedan también planificar sus cosechas, su siembra.
Directora, ¿cuáles son las preocupaciones más fuertes que tienen ustedes, o las principales preocupaciones, mejor, respecto a esta temporada de lluvias que se avecina y, por supuesto, a que esta temporada de lluvias esté acompañada del fenómeno de la Niña? ¿Cuáles son para el Gobierno Nacional las principales preocupaciones del fenómeno de la Niña y, por supuesto, de esta primera temporada de lluvias que todavía está en el país? Bueno, yo creo que, no sé si preocupaciones, pero puedo hablar desde los retos que hemos identificado desde el IDEAM, y es muy importante la articulación con los entes territoriales, con las alcaldías y con las gobernaciones, porque por supuesto son la primera línea de atención, tanto en la prevención del riesgo como por supuesto en la atención en caso de que se llegue a presentar un desastre. Así que es muy importante que asistan las convocatorias, que estén atentos a las alertas y que podamos articular Gobierno Nacional con entes territoriales. Pero también decirlo, y es muy importante, los contextos climáticos en el país son diversos. Vamos a tener de alguna manera, y lo voy a decir en términos muy gruesos, medio país en alertas por lluvias, por deslizamientos e inundaciones, y la otra parte del país en alerta por incendio, porque por ejemplo para el mes de julio esperamos que la región andina, Caribe Pacífica tengan lluvias, pero la región Orinoquía y Amazonía presentan un déficit de precipitación, y regularmente es en esos meses, agosto, septiembre, que también aumentan los incendios forestales en esta región. Así que desde el Gobierno Nacional se tendrá que atender unas emergencias diversas, y es muy importante esa articulación con los entes territoriales. Insistimos bastante en eso. Mire, directora, usted además de ser directora del IDEAM, usted es científica ambiental. ¿Qué significa que el país desde julio en adelante esté medio país en alerta por deslizamientos y la otra mitad por alertas referentes a temas de pocas lluvias? Bueno, hay muchas cosas allí. Lo primero es entender los impactos de esto. Por ejemplo, en este momento tener lluvias es bueno para el sector energía porque los embalses se van recuperando, pero por ejemplo Chingaza depende del régimen pluviométrico de la Orinoquía, y eso significa que no va a haber una recuperación tan rápida para este embalse. Entonces, la posición desde las ciencias ambientales, que es una postura de una visión sistémica y compleja del ambiente, uno es hacer ese llamado a ver el ambiente, la interdependencia del ambiente. Lo que ocurre en una parte del país va a afectar a otra parte. Lo que está ocurriendo en Chingaza no solamente es parte del calentamiento global, sino también producto de la deforestación de la Amazonía. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, las alertas por deslizamientos tienen que ver muchísimo, por supuesto, también con deforestación, porque hay erosión del suelo, y también justamente eso hace que sea mucho más propenso a deslizamiento. Entonces hay una interdependencia entre el clima y entre el estado del ambiente. Hoy en día nos estamos enfrentando a amenazas mucho más complejas que en años anteriores. Estamos, y lo he dicho, en una nueva realidad climática. El 2023 fue un año sin análogo climático. Nunca había ocurrido que el Pacífico y el Atlántico estuvieran calientes al mismo tiempo. Todos los océanos, insisto, llevan 3 años calientes. Hoy lo reiteró la OMM, y esta energía térmica de alguna manera se va a expresar. Pero además esta nueva realidad climática encuentra un país, un territorio, unos paisajes, una naturaleza también alterada, una naturaleza mucho más vulnerable porque ha sido impactada por minería, por deforestación y por diferentes prácticas que han explotado la naturaleza y han destruido. Y esto hace que seamos mucho más vulnerables, por supuesto, a este cambio climático. Directora, usted habla del sistema Chingaza. El sistema Chingaza es el que alimenta a Bogotá, la capital del país, con más de 8 millones de habitantes. Esto quiere decir que la medida de racionamiento de agua podría extenderse mucho más de lo que pensamos. Es probable que esta medida tenga que extenderse todo el resto del año, porque hasta ahora las predicciones climáticas no muestran que el embalse pueda recuperarse en el corto plazo, tanto por, digamos, la recuperación no sea de un día para otro, pero además porque no se ve que la oferta hídrica, la cantidad de lluvia vaya a ser suficiente para esta recuperación, y esto definitivamente nos tiene que llevar a pensar en algo que son los límites ambientales. Las ciudades, las urbes no pueden crecer infinitamente, hay unos límites ambientales, la naturaleza está poniendo también un límite en este sentido. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexiones mucho más profundas y a replantearnos las estructuras de cómo se han configurado estas prácticas, por ejemplo, estos modos de vida, especialmente en la ciudad.
Pues directora, y es que la discusión, el debate en materia ambiental, de cambio climático, entre otros, es sin duda un debate de la historia reciente de la humanidad. Usted habla de cuánto tiempo estuvieron los océanos calientes y, por supuesto, si eso tiene que ver o no con lo que estamos viviendo hoy. Claro que sí, por supuesto. El calentamiento de los océanos tiene que ver con el calentamiento del planeta, que está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en nuestro país está relacionada con lo que se conoce como AFOLU, que son los cambios de suelo, la deforestación. Tiene que ver, estábamos hace muy poco en un panel de movilidad sostenible y hablábamos de que el transporte terrestre es el principal emisor dentro del sector de transporte. No es la aviación, es el transporte terrestre en Colombia el que está generando una gran cantidad de toneladas de CO2. Todas estas emisiones, por supuesto, de gases de efecto invernadero hacen que en general el planeta se vaya calentando. Por supuesto, Colombia no es un país, digamos, que se pueda comparar con países industrializados en términos de emisiones, pero aunque no estemos emitiendo igual que Estados Unidos o China, no significa que esas emisiones no impacten y no sean importantes, y más en un país, porque lo que sí somos es uno de los países más biodiversos del mundo, así que es mucho más sensible nuestros ecosistemas, tenemos mucho más que proteger, y estas emisiones están calentando el planeta, y este calentamiento se nos está devolviendo en eventos extremos que está cobrando no solamente impactos económicos, sino también vidas humanas. Hace 2 días la OMM presentó el informe del clima para América Latina y el Caribe y habló de billones de dólares que se han perdido por cuenta del cambio climático, no solamente relacionado, como digo, con los temas de salud, de seguridad alimentaria, que está en riesgo también por el cambio climático, y por supuesto en temas de energía, sino también con el costo de vidas humanas. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Siendo esa la realidad, directora, estamos atravesando, no solo aquí en Colombia, en todo el mundo, sin embargo, enfoquémonos en Colombia, por uno de los años más críticos en materia ambiental. Sí, así es. El año pasado, que a nivel mundial se declaró este año, desde el IDEAM publicamos ese monitoreo de temperaturas en el país y efectivamente evidenciamos, especialmente a partir de agosto de 2023, que empezamos a superar temperaturas récords, que ese agosto fue el agosto más caliente, al menos dentro de los datos históricos. El IDEAM tiene datos de 30 años, que datan de 30 años, y empezamos a reportar temperaturas récords en diferentes municipios del país. Lo seguimos reportando, no solamente temperaturas máximas, sino también temperaturas mínimas a cuenta de la sequía y de la escasa nubosidad. Tuvimos unas heladas muy fuertes también en algunos páramos del país, así que sí, en Colombia estamos evidenciando también estas afectaciones y estas temperaturas récord y este cambio climático, y también estamos evidenciando erosión costera, aumento del nivel del mar, alteraciones de ecosistemas como páramos, estamos perdiendo nuestros glaciares, entre otras, digamos, ecosistemas bastante importantes en nuestro país. Pero directora, yo sé que solo llevamos 6 meses, sin embargo, ¿este es un año crítico en materia ambiental en Colombia? Mira que llevamos 4 meses de registros de temperaturas y seguimos registrando altas temperaturas en el territorio nacional, seguimos batiendo récords de temperaturas en el territorio nacional, seguimos registrando alteraciones de los ecosistemas, erosión del suelo y aumento de la deforestación, así que seguimos en un escenario bastante crítico. Y respecto ya a los modelos globales que tienen que ver con la amenaza climática, sigue mostrando que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes, que la temporada de ciclones probablemente bata récord histórico, y eso por supuesto afectará nuestro territorio nacional. Es desafortunado, no es algo que alegre decirlo, pero es la realidad que está diciéndonos hoy en día la ciencia. Una temporada de ciclones que bate récord es una temporada de ciclones que puede llegar con huracanes superiores a categoría 4, 5. Así es, el año pasado de hecho se configuró un huracán bastante fuerte que afortunadamente no tocó nuestras costas ni tuvo mayores impactos sobre nuestro territorio nacional, pero sí sobre Centro y Norteamérica. Y este año las predicciones hasta ahora muestran una temporada mucho más fuerte que la del año pasado. Mire, directora, yo sé que usted es un poco más técnica, sin embargo, me toca relacionar esto con una propuesta de gobierno, y es una transición energética.
¿qué tanto justifica el actual panorama ambiental que tenemos y climático esa transición energética? Mira, la transición energética, y puedo decírtelo desde algo que sí está en la misionalidad del IDEA, nosotros somos los encargados de hacer el inventario nacional de gases de efecto invernadero y somos los encargados de generar las comunicaciones de cambio climático para el país y también los informes bienales de transparencia. Todo esto da cuenta de cómo se está generando emisiones de CO2 equivalente en el país y efectivamente hay que buscar maneras de disminuir y de esa emisión, pero estas maneras tienen que ver con cambios estructurales. Uno de esos cambios estructurales, por supuesto, es la transición energética. Hay muchos de esos cambios estructurales que tienen que ver también con la planeación de las ciudades, con el diseño urbano, por ejemplo. Así que estas medidas hacen parte efectivamente de transitar, de caminar hacia la disminución de estos gases de efecto invernadero. Pero no solamente es un tema de capricho, y voy a decirlo así, es un tema de compromisos internacionales. Colombia es uno de los países, o es el país más ambicioso de América Latina, con las metas de carbono neutralidad. Tiene la meta de disminuir al 51% de las emisiones al 2030 y tiene la meta del carbono neutralidad para 2050, así que urgen y es imperativo tomar medidas para lograr esas metas en esos acuerdos internacionales a los que estamos suscritos. Directora, hay algunas políticas que son decisión del gobierno, pero ¿cómo podríamos nosotros, los ciudadanos, aportar a la reducción o aportar contra ese cambio climático? Mira, por supuesto, el tema de los cambios viene en todos los niveles, vienen los niveles individuales, en los niveles colectivos y por supuesto a nivel de gobierno. A nivel individual, definitivamente las prácticas, repensarnos esas prácticas de consumo. Hoy en día hay muchísima información de cómo tener, digamos, unas prácticas de consumo mucho más sostenibles, pero por supuesto, además, yo pienso que todo inicia por esa percepción del riesgo que tengamos mientras estemos en negación, mientras no reconozcamos la realidad climática que tenemos hoy en día, pues será muy difícil cambiar esas formas y esos modos de vida. Pero además de eso, también podemos en colectivo pensarnos nuevas formas. Hay muchos y muchas ciudadanas que participan activamente en, digamos, en movimientos que permiten o que llevan voces a diferentes escenarios de toma de decisiones, que hacen parte de toma de decisiones en sus ciudades, que permiten repensarse las formas, y esto va desde incentivar el transporte público, por ejemplo, que es mucho más sostenible que el transporte individual y la plurimotorización, hasta diferentes medidas de tratamiento de residuos, etc. O sea, las formas son muchas, pero seguramente en decisiones que tomemos también hacen la diferencia, y por supuesto necesitamos cambios estructurales, sobre todo en los modos de consumo y en el sistema en el que estamos de crecimiento, pensando que vamos a crecer ilimitadamente y que la naturaleza no tiene límites. Directora, se nos está acabando el tiempo, entonces regáleme un listado muy corto, de manera muy concreta, de lo que nos espera a los colombianos durante estos 7 meses que faltan. Bueno, para las regiones andina, Caribe y Pacífica, el panorama general es que en los próximos meses vamos a tener lluvias y que estas se van a intensificar en los meses de septiembre, octubre y noviembre por el fenómeno de la Niña y por la temporada de ciclones. Y en la región Orinoquía y Amazonía, allí esperamos algunas lluvias, pero en general déficit de precipitación, y es probable que tengamos amenazas de incendios para el segundo semestre del año. Ese es el panorama en general para el país en lo que resta del año. Esto significa, por un lado, que la tendencia de recuperación de los embalses para energía seguirá al alza, es decir, vamos a tener una recuperación de los embalses, pero no así el embalse de Chingaza, que depende del régimen pluviométrico del Orinoquía. Así que es probable que sigamos en racionamiento. Directora, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto por darnos claridades sobre lo que viene en materia ambiental en Colombia. Gracias a ustedes por el espacio. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Termina fenómeno del Niño. Comienzan fuertes lluvias en todo el país. Crítica situación en La Mojana. Miles de damnificados por inundaciones del río Cauca. Emergencias por invierno en Antioquia, Huila y Tolima.
Sube nivel de embalses. Asegurado normal abastecimiento para energía. Ministerio de Defensa reconoce que la situación en Cauca es crítica y difícil. Denuncian en ese departamento reclutamiento de menores, secuestros, extorsiones y asesinatos. Carro bomba en Miranda, Cauca. Fracasa ataque a base militar. Presidente Petro pide que primer ministro Netanyahu de Israel sea detenido por genocidio en Gaza. Informalidad de nuestra economía está en 56.8%. Ensambladoras urgen plan de salvamento. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Colombia dio por superado el fenómeno del Niño. Las autoridades meteorológicas anunciaron que empieza la transición hacia el fenómeno de la Niña en medio de la primera temporada de lluvias del año. Sin embargo, sus efectos sobre el país ya están debilitados. Así que podríamos decir que ya superamos la etapa más crítica del fenómeno del Niño. Colombia superó los efectos de un fenómeno del Niño lleno de sequía y altas temperaturas, pero se enfrentará a una larga temporada de fuertes lluvias y fenómenos extremos. Las lluvias pasajeras estaba al menos durar lo que resta de mayo y junio, lo que significa que es importante activar los protocolos para gestión del riesgo. Sí se espera que para los siguientes meses, sobre todo agosto, septiembre y octubre, se intensifiquen las lluvias justamente por la llegada del fenómeno de la Niña y la temporada de ciclones tropicales. Las alertas por deslizamientos de tierra van en aumento. Hemos estado entre 800 y 600 municipios en los últimos días con algún nivel de alerta de deslizamiento. Las regiones más afectadas son la región pacífica, la región caribe y la región andina. En algunas regiones del país se reportan crecientes súbitas. Tenemos varias cuencas grandes que son Magdalena, Cauca, Pacífico, Orinoquía, con riesgo de crecientes súbitas en estos días. La recuperación de los embalses Chuza y San Rafael será lenta pese a las lluvias, advierte el IDEAM. Se agrava la crisis por las inundaciones en la región de La Mojana tras el rompimiento del dique en el sector de Caregato por la fuerza de las aguas del río Cauca. Menos retórica y narrativa y más hechos concretos y contundentes fueron las palabras del defensor del pueblo Carlos Camargo al concluir la mesa defensorial por La Mojana realizada la tarde de este viernes en Sincelejo. La situación está sobrediagnosticada, las soluciones están planteadas, están dadas, necesitamos que ejecuten las obras para que lograr efectivamente solventar, mitigar esta problemática histórica que han tenido con las inundaciones. En la reunión estuvieron presentes todos los gremios de la región de La Mojana, quienes dieron a conocer sus necesidades y preocupaciones. Los ganaderos y agricultores son los más perjudicados con el rompimiento del Jarillón en Cara de Gato, toda vez que el río Cauca ha inundado más de 40.000 hectáreas de cultivos y se han ahogado en solo 4 días de desbordamiento más de 190 reses. Y le pedimos a toda la institucionalidad regional y nacional a que se unan y que de inmediato tomen un plan de contingencia y de emergencia, pero para allá, para mañana es tarde. No, la región no da más espera. Entre todo lo que concierne La Mojana sucreña y La Mojana cordobesa, hay un promedio de unas 40.000 hectáreas de cultivos perdidos, entre arroz, plátano, yuca, en fin, todo lo que concierne y todo lo que tiene que ver con pancoger. A la reunión asistió la gobernadora del departamento de Sucre, quien hizo un llamado a la unión y a la articulación entre los llamados a responder por lo que ocurre en la región. Y el mensaje es muy claro, es a la unión y a la articulación entre cada uno de los actores, porque es el momento de las acciones ya, de las acciones contundentes y de las acciones que vienen a mitigar para que esta serie de inundaciones que se vienen presentando no nos golpee tan fuerte como lo ha hecho históricamente con nuestras comunidades. Los mojaneros salieron de la reunión con esperanzas e ilusión y solo esperan que el gobierno nacional envíe los recursos para la reconstrucción del Jarillón y así mitigar los estragos de esta emergencia. Y en diferentes regiones del país ha habido emergencias por cuenta de las fuertes lluvias que ya dejan cientos de personas damnificadas.
La temporada de lluvias en Antioquia deja, según el reporte, cerca de 1.900 familias damnificadas y 45 municipios con afectaciones. La situación más reciente ocurrió en Caldas, donde se reporta 30 viviendas destruidas, cerca de 650 personas afectadas, el colapso de un puente, derrumbes y quebradas represadas. Hoy, el departamento está en alerta en las 9 subregiones. En el Valle de Aburrá, Medellín, Sabaneta y La Estrella también reportan inundaciones y deslizamientos. 37 familias fueron obligadas a desocupar sus viviendas en los sectores de Panchigua, Avenida Pachomario y la zona rural de la isla Corea tras el desbordamiento del río Magdalena en Honda, Tolima. La fuente penetró hasta las casas, originando pérdidas de enseres, por lo que también se decretó la alerta roja sectorizada en el municipio. En todo el Tolima hay alerta naranja y 12 municipios fueron declarados en la alerta roja tras el recrudecimiento del invierno en la región. Crítica la situación en las vías del Huila debido a las afectaciones ocasionadas por la ola invernal, dejando incomunicados a los municipios de Colombia en el norte del departamento y a La Plata en el oriente con el departamento de Cauca. La creciente en el río Páez en La Plata y el río Ambicá en Colombia han dejado incomunicadas a estas poblaciones por más de 3 días. Mientras que el IDEAM prevé un aumento de precipitaciones en el departamento de Huila, la gobernación realiza la intervención con maquinaria amarilla para restablecer la movilidad y el acceso a estos municipios. Por su parte, XM, operador del mercado de energía, reportó un aumento en el nivel de los embalses al cierre de la semana y una caída en la generación de energía por parte de las plantas térmicas. El cierre de la semana a nivel de los embalses presentaron cifras positivas gracias a las lluvias de la última semana. Según XM, operador del mercado, este viernes la capacidad de los embalses subió a 36,04%, mientras que un día atrás se ubicaban en 34,91%. Por regiones, el Caribe, el Centro, el Valle del Cauca y Caldas están por encima del 40%, seguidos de Antioquia con 32% y Oriente con 19,43%. Yo creo que estamos superando este momento difícil del fenómeno del Niño. Yo creo que lo vamos a superar. Hay que seguir trabajando en el uso eficiente de la energía. Los aportes hídricos crecieron 159,67% día. De esta manera, la generación térmica descendió al 15%. Se pide empezar a tomar medidas de cara a los futuros fenómenos climáticos. Seguir avanzando en la diversificación de la matriz, en el crecimiento de la matriz, en la entrada de los nuevos proyectos. También ha descendido la demanda de energía en el país. El sistema Chingaza, que abastece el 70% del agua que se consume en Bogotá, superó el 20% de su ocupación, una meta que el distrito esperaba completar 10 días atrás. Por quinto día consecutivo, los embalses y la planta de tratamiento de aguas residuales que componen el sistema Chingaza mostraron tendencia al alza. El más reciente reporte, que data del 9 de mayo, indica que su ocupación superó el 20%, nivel que el distrito se planteó alcanzar a finales de abril, pero que el retraso de las lluvias impidió, lluvias que especialmente se sintieron entre miércoles y jueves, que hicieron aumentar el sistema más de un 1%, lo que significa casi 4 millones de metros cúbicos de agua. Donde aún se está en deuda es en el consumo de agua de los capitalinos, pues desde que el racionamiento inició nunca se ha logrado llegar a la meta de consumir 15 metros cúbicos por segundo al día. En este momento el consumo es de 15,78 metros cúbicos por segundo y la cifra sube y baja al pasar de los días. El racionamiento en Bogotá continuará hasta que el sistema Chingaza supere el 70% de ocupación y mañana el alcalde Carlos Fernando Galán entregará el balance a detalle del primer mes de racionamiento y anunciará si las medidas deben ser más restrictivas o se pueden relajar un poco. Ante las reclamaciones de voceros de organizaciones sociales y congresistas del Cauca, el Ministerio de Defensa reconoció hoy que la situación de orden público en ese departamento es crítica y difícil por el aumento de asesinatos y reclutamiento de menores. La crítica situación de orden público que vive el departamento del Cauca fue reconocida por el propio gobierno en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República realizada en Popayán, también por los habitantes de ese departamento y por congresistas. Y hoy estamos en una situación muy compleja, tal vez en los picos más complejos de violencia que ha vivido el departamento del Cauca. También sabemos la situación de deterioro tan duro que está viviendo el oriente caucano, sobre todo en la zona de Tierra Adentro. Yo creo que el municipio de Páez Cauca es el que hoy debe tener como mayores niveles de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También tenemos reclutamiento de menores de edad, tenemos confinamiento, tenemos amenazas, tenemos vacunas
a todos los productores y todos los que ellos consideren que les pueden aportar. La comunidad se encuentra secuestrada, no pueden salir a mercar, están confinados porque si los hombres salen no podemos hacer nada porque los detienen en el corregimiento de Dinde, ahí están requisando la chiva, ahí piden carta, lo único que falta es que la guerrilla los desnude. Y mi señor padre por pensar diferente, porque teníamos un espacio de que en nuestro municipio la seguridad sí estuviera, que Caloto es totalmente complicado con toda la seguridad, que no podíamos entrar a la zona alta, ni ir al Palo, ni ir a ninguna parte, porque nos tenían amenazados, lo asesinaron. Nos colaboren para llegar a un acuerdo pronto y pues que podamos tener a nuestros padres acá. Que en Cajibío uno tenga confinamiento con hora de entrada y salida en la que puede salir o no de la casa. Yo creo que esas son cosas que son inaceptables. Pero el ministerio es absolutamente consciente y realista que la situación es crítica, es difícil, no la negamos. Este viernes fue activado un carro bomba en Miranda, Cauca. Las autoridades atribuyeron este hecho a las disidencias de alias Iván Mordisco. Explosivos artesanales fueron instalados en un vehículo que detonó en el casco urbano del municipio de Miranda, en el norte del departamento del Cauca. Han detonado un carro bomba en el municipio de Miranda, en el casco urbano. Hemos hablado con las autoridades, afortunadamente no se tienen víctimas. El ejército confirmó que el Estado Mayor Central de las disidencias FARC pretendía atacar una base militar, un hecho violento que cobró la vida de un perrito callejero. Justo en horas de la tarde se encontraba una comisión de la oposición en Popayán exigiendo seguridad por el Cauca. Pues estábamos aquí los congresistas y algunos funcionarios del gobierno señalando el SOS Cauca, la difícil situación que vive el departamento. Estamos viendo ahora nuevos atentados, carrobombas. El carrobomba también tenía rampas de lanzamiento en la parte trasera. El ejército tiene como hipótesis principal que serían lanzados explosivos desde el barrio El Porvenir hasta el puesto de mando militar. Un líder social fue asesinado en el municipio de Tibú, en norte de Santander. Con él se eleva a 63 el número de líderes asesinados este año. Entre tanto, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, ASIN, denunció el aumento del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. Un menor es reclutado forzosamente cada 2 días. John Harry Vargas, reconocido líder y activista de la Unión Sindical Obrera, es la más reciente víctima a manos de hombres armados. Ya son 63 los líderes asesinados este año. Aquí lo que se está buscando es romper con los procesos que ellos vienen liderando especialmente. Entonces, procesos especialmente sindicales, procesos de ampliación de resguardo. Desde el Cauca se denunció que en los últimos 4 años, cada 2 días un menor es reclutado por los grupos armados. En total son 817 casos de reclutamiento. Es un fenómeno que ha ido al alza y que ha afectado a muchas comunidades, especialmente en el norte del departamento del Cauca. Las instituciones de Estado competentes tienen una lectura pormenorizada que agrava la situación en la medida que son las comunidades, desde sus esfuerzos, desde su logística, desde sus conocimientos, que están atendiendo esta situación. El llamado humanitario se escucha desde el Cauca para que termine el reclutamiento infantil. Lo están reclutando del norte del Cauca, lo llevan a combatir al sur del Cauca y esas son las principales víctimas, especialmente por parte del Grupo Armado del Estado Mayor Central, los 3 frentes que operan en el departamento del Cauca. El reclutamiento se ha convertido en la principal desarmonía territorial derivada del conflicto que afecta a los territorios ancestrales. El presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional emitir una orden de captura por genocidio contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente Gustavo Petro endureció su discurso y pidió orden de captura internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. El Consejo de Seguridad debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. El jefe de Estado además destacó la votación mayoritaria de los miembros de la Asamblea General de la ONU, en la que aprueban que Palestina sea reconocida como Estado. La propuesta de reconocimiento del
del Estado palestino en la ONU fue impulsada por Colombia inicialmente. Logró apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos y luego Latinoamérica logró consensos con África y la Liga Árabe. Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel el pasado 1 de mayo. En otras noticias, tras una inspección al acueducto de Bogotá, la Superintendencia de Servicios Públicos detectó retrasos en obras que están influyendo en las restricciones en el suministro de agua a los usuarios de la capital del país. En este comunicado expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos se justifica la inspección que ese organismo ha venido haciendo en las instalaciones de la empresa de acueducto de Bogotá para verificar las acciones que se están implementando en medio de la crisis hídrica que tiene sometidos a los bogotanos a racionamientos sectorizados. El organismo conmina a las directivas de la empresa de acueducto a efectuar medidas más eficaces. La vulnerabilidad que afronta el sistema Chingaza-Weisner, que es la principal fuente de abastecimiento de Bogotá, demanda medidas preventivas de alto impacto. La Superservicios también advirtió que la empresa de acueducto presenta retrasos en obras de mejoramiento de la planta de Tibitoc, una de las principales abastecedoras de agua para la ciudad. Estas obras enfrentan importantes retrasos y aún no se han completado, viendo afectada la capacidad de tratamiento de agua de Tibitoc. La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, Ruth Quevedo, recomendó endurecer los controles al consumo excesivo de agua para la industria del comercio y para los grandes consumidores de este servicio público. A pesar de que en Bogotá y en otras grandes ciudades del país ya se están aplicando castigos tarifarios para quienes consuman agua en exceso en estos tiempos de sequía y de fenómeno de El Niño, el consumo de este recurso en la capital del país va en aumento. Por eso la directora de la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, Ruth Quevedo, propone restringir algunas actividades de lo que se conoce técnicamente como grandes consumidores de agua. Las actividades que demandan más consumo de agua en términos generales es la actividad minera, la actividad agroindustrial, las actividades asociadas, por ejemplo, a la producción de bebidas azucaradas. Tal y como están las condiciones de sequía hoy, ¿el racionamiento puede ir para largo? Lo que se puede prever es que efectivamente el cambio climático que explica todos estos fenómenos de variabilidad climática llegó para quedarse. El Ministerio de Educación anunció que interpondrá acciones legales contra la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación aseguró que demandará la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. Teniendo en cuenta la crítica situación por la que atraviesa la universidad, procederemos a interponer las respectivas acciones judiciales contra el proceso de designación de rector, en aras de restablecer el orden, bajo los principios de legalidad y transparencia que se han visto afectados por las decisiones del órgano de gobierno. La decisión se tomó luego de que el Consejo Superior Universitario no pudiera sesionar a plenitud por falta de quórum. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia enfrenta una parálisis de gobierno institucional provocada por la falta de disposición al diálogo de los representantes de los profesores, directivas académicas y exrectores, quienes insisten en validar la protocolización de la posesión del profesor Ismael Peña. Ante el Consejo de Estado. Y por su parte, la Procuraduría General de la Nación certificó hoy que la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional está ajustada a la ley. En una comunicación enviada a la ministra de Educación, Aurora Vergara, la Procuraduría le informa que adelantó una vigilancia preventiva a la elección del rector de la Universidad Nacional por una queja que alegaba presuntas irregularidades. El Ministerio Público determinó que la elección de Ismael Peña se ciñó a la ley. El Consejo Superior, en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para designar como rector de la Universidad Nacional de Colombia al señor José Ismael Peña Reyes, con el voto favorable de 5 consejeros, es decir, por mayoría, tal como lo exige el artículo 72 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior. Ante los múltiples actos de extorsión desde las cárceles del Valle del Cauca por parte del grupo criminal y delincuencial denominado La Inmaculada, el Gobierno Nacional anunció el inicio de traslados al centro del país de los principales cabecillas de esa organización que están detenidos. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, lideró un consejo de seguridad en Tuluá, Valle del Cauca, desde donde anunció traslados masivos hacia Bogotá de dinamizadores de la extorsión que están encarcelados.
se ha tomado la decisión de recluirlos en la Dijín, donde tendrán todo el control de parte de la Policía Nacional para impedir que continúen esas actividades delictivas. También habrá traslados desde Valle del Cauca hacia el departamento del Meta. Habilitar un pabellón especial en la colonia agrícola de Acacías para recluir cerca de 20, 30 personas privadas de libertad que hemos identificado como los mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria. Se reveló que durante la primera semana de julio llegará a Tuluá un grupo élite anti-extorsión. Y por la muerte de jóvenes durante el estallido social en Cali, el presidente Gustavo Petro calificó de terrorista al expresidente Iván Duque. También arremetió contra la Procuraduría General. Durante el cierre del evento Gobierno con los barrios populares que tuvo lugar en Santiago de Cali, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a las movilizaciones, víctimas y heridos que resultaron durante el paro nacional del año 2021 en la capital del Valle del Cauca y responsabilizó a la fuerza pública y al Estado colombiano por lo sucedido. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted. Asimismo, el primer mandatario de la nación cuestionó nuevamente al Congreso de la República por no aprobar sus reformas sociales y sugirió aprobar a través de decretos elementos de las mismas. En cuanto a la orden constitucional es garantizar derechos, los decretos del gobierno deben buscarlo. No vamos contra la Constitución, como dicen algunos, al contrario, queremos aplicar de manera inmediata la Constitución de Colombia. Finalmente, el presidente de la República aseguró que de no realizarse las reformas sociales que propone su gobierno, el país será de nuevo escenario de un estallido social. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. La dura carta de Antonella Petro a la columnista de Semana Salud Hernández. Inicia trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. 9.000 activos de la fuerza pública a cargo de seguridad de capitalinos en Día de la Madre. Antonella Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, a través de una carta dirigida a la columnista Salud Hernández, pidió no usar su nombre para desprestigiar a su padre. Antonella Petro, la hija menor del presidente, le escribió una dura carta a la periodista Salud Hernández, quien la ha criticado por participar en los actos públicos de su padre. En la misiva, la adolescente pide que su figura no sea utilizada para atacar a su padre. No soy una adolescente ni sesgada ni ignorante como usted lo intenta planear en incontables ocasiones en su artículo. No permitiré que mi nombre sea usado para desprestigiar a mi papá. Defendió su presencia en la marcha del 1 de mayo y explicó que acompaña al presidente de manera voluntaria. A todos los actos públicos a los que he ido, lo he hecho por voluntad propia y no porque mi padre me obligue. Nunca lo haría. La menor pidió que la crítica legítima a su padre no trascienda al plano personal. Usted a lo largo de su carta estigmatiza mi vida, mi forma de ser y de pensar. La carta fue publicada por la primera dama Verónica Alcocer con el mensaje: me siento orgullosa de tu alma grande, libre y crítica. Hay normalidad en el centro de Bogotá luego del plantón protagonizado por estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Desde las 2 de la tarde, decenas de estudiantes salieron con pupitres a la carrera quinta a bloquear la vía en forma de protesta y en apoyo a los estudiantes de las universidades públicas. A pesar de que había varios encapuchados, no se presentaron enfrentamientos con la policía y el tráfico recuperó su normalidad hacia las 5 de la tarde. La representante a la Cámara, Lina Garrido, denunció que la Unidad de Gestión del Riesgo habría suscrito un contrato por más de 17.000 millones de pesos para llevar ollas comunitarias a Arauca, el cual presuntamente habría servido como fuente de financiación de grupos armados. Siguen las denuncias sobre irregularidades en los contratos en la Unidad de Gestión del Riesgo. La representante de Cambio Radical, Lina Garrido, denunció que habría indicios de corrupción en contratos para ollas comunitarias en Arauca.
De ollas comunitarias fueron 17.000 millones de pesos que se destinaron para 80 ollas comunitarias y no hay claridad dónde están ubicadas las ollas, ni siquiera la unidad de salud ha podido verificar las condiciones de salubridad de estas ollas, quiénes son los beneficiarios, cuántas personas han contratado. La parlamentaria dice que incluso los recursos habrían llegado a grupos armados ilegales en Arauca. Y me alerta mucho el que hoy, con la presencia de estos grupos, al margen de la ley que hacen presencia en mi territorio, se vean beneficiados con esto tan sagrado como es la atención para los damnificados. La congresista pidió a la Fiscalía que investigue las denuncias. La administradora de Recursos para la Salud denunció que 2 EPS del suroccidente del país no han realizado la solicitud de giro directo y que registran deudas con clínicas y hospitales. Las EPS que se han demorado en solicitar el giro directo son EMSANAR y ASMED Salud. Esas 2 EPS que funcionan fundamentalmente en el occidente colombiano tienen un proceso de intervención ya viejo y tienen una firma contralora que tiene la misión de revisar y autorizar todos los pagos. Eso a veces se demora 15 días, a veces se demora 20 días. Este mes pasó del día 30 y no habían ordenado el pago a las clínicas y hospitales. Va a haber problemas de servicio, va a haber problemas de los trabajadores y todo eso afecta al servicio. El director de la ADRES asegura que el giro directo a clínicas y hospitales podría llegar a 4.5 billones de pesos en junio. La alerta lanzaron los empresarios que mueven carga en barcos por el puerto de Barranquilla ante el aumento de casos de narcotráfico en las embarcaciones. El calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla llegó a los 10.2 metros y aspiran las autoridades portuarias a que en el mediano plazo esté en 10.5. Sin embargo, hoy los portuarios le temen a la manera como las organizaciones del narcotráfico logran permear la carga de exportación. El tema de seguridad, que hoy en día nos tiene muy nerviosos, el tema de narcotráfico que desafortunadamente está muy presente y en Barranquilla, a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, estamos viendo que cada vez se están presentando más casos ya yo creo que superamos el tema del canal navegable y hoy en día el foco creo que está en el tema de narcotráfico. Señalan que la contaminación de la carga aumenta pese al esfuerzo de los portuarios. Las terminales portuarias han hecho todo lo posible para mejorar su seguridad y nosotros desde el lado de los barcos estamos poniendo vigilancia, perros, cámaras, se están haciendo inspecciones subacuáticas afuera para detectar cualquier contaminación que tenga el barco, no solo dentro de la carga, sino también por fuera y debajo del agua. La contaminación de la carga la hacen bandas de narcotraficantes, la mayoría de las veces en horario nocturno y por el río, según los portuarios. Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que uno de los delitos que más aumentó en los primeros 4 meses de este año es la trata de personas. 80 casos fueron denunciados ante las autoridades. Los 80 casos presentados de trata de personas entre enero y abril de 2024 representa un aumento del 139% en comparación con el primer cuatrimestre de 2023. La trata es un delito invisible, su denuncia es bastante compleja, por lo que la Fiscalía debe encaminar acciones que brinden facilidad en la atención de los casos y toda la institucionalidad abogar por la atención y reparación de quienes han sido afectados por el flagelo. Los casos se siguen concentrando en el departamento de Norte de Santander, con 32 denuncias, seguido por Chocó con 16, Meta con 10, Valle del Cauca con 5 y Cundinamarca con 3 casos. La representante a la Cámara del Partido Verde, Marta Alfonso, será la coordinadora ponente de la reforma pensional que inicia formalmente su trámite en tercer debate. El martes habrá una audiencia especial para estudiar la iniciativa. La reforma pensional arrancará formalmente su trámite en la Cámara de Representantes. Marta Alfonso, del Partido Verde, quien ya fue ponente de la reforma a la salud, será la encargada de coordinar los ponentes de la iniciativa. Precisamente el pasado 24 de abril, la congresista dijo a este noticiero la necesidad de adelantar dicha reforma.
Pues se requiere celeridad legislativa como principio para el trámite. Yo espero que se recoja toda la discusión, los aportes, la participación que se hizo en el trámite en Senado para que esos elementos alimenten el debate en Cámara. Y es que como parte del trámite el próximo martes se adelantará una audiencia pública para iniciar la discusión de la reforma. Allí atenderán el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, los representantes de los fondos privados y los ministros de Hacienda y Trabajo. El proyecto está compuesto por 95 artículos y tiene que ser aprobado en esta legislatura o de lo contrario se hundiría. Históricamente en Colombia el Día de la Madre es el más violento del año. Para prevenir altos índices de violencia, las autoridades tendrán un despliegue de 9.000 uniformados solo en la capital del país el próximo domingo. Entre policías y uniformados del ejército serán 9.000 personas las que custodiarán el Día de la Madre en Bogotá. Además, habrá servidores del escuadrón antirriñas de la Secretaría de Seguridad. Queremos, con estos mensajes del amor es con hechos, del lanzamiento de esta patrulla antirriñas, del acompañamiento de establecimientos públicos, aquellos bares, tabernas, discotecas o esas fiestas callejeras, acompañarlas, pero que predomine la tolerancia y proviene el amor por nuestras madres. En 2023, para el Día de la Madre, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene indicadores de que atendieron 1.881 riñas, 1.172 casos de lesiones personales y 7 homicidios. Principalmente se da la riña entre integrantes de la misma familia. El domingo 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, intensificarán operativos de control en zonas residenciales y en establecimientos comerciales en puntos de alto riesgo. La ONU aprobó con 143 votos ampliar los derechos de Palestina como Estado observador. La DEA reveló que Colombia produce el 97% de la cocaína que llega a Estados Unidos y el Financial Times criticó la propuesta de una constituyente del presidente Gustavo Petro. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Con 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de otorgar a Palestina más derechos dentro de la ONU y respaldar su solicitud de membresía plena. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos reveló que Colombia es la fuente central de producción de cocaína que se consume en Estados Unidos. Pese a que Perú y Bolivia también son productores de esta droga, el 97% de la cocaína consumida en el país norteamericano surge de Colombia y se agrega que la pureza de la cocaína en el país es de un aproximado del 84%. El influyente medio británico de economía y política Financial Times criticó en un reciente artículo la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente. Ahora ha dicho que quiere crear asambleas populares para implementar reformas, sin pasar por el Congreso y los tribunales, y ha insinuado que podrían enmendar la Constitución, alarmando a los grupos de derechos humanos y a los políticos de la oposición. Sus propuestas parecen surgir de la frustración de que la amplia coalición que formó inicialmente se haya desmoronado, complicando su capacidad para impulsar cambios. El medio también comparó esta propuesta con las acciones del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando llegó al poder en 1999 y decretó una asamblea constituyente, saltándose al Congreso. El Centro Nacional de Despacho de Energía autorizó las ventas de excedentes de energía de las grandes empresas al Sistema Interconectado Nacional. De esta manera, el Centro Nacional de Despacho aprobó la primera ronda de negociación para la reducción de consumo de energía en el país. Se trata de un mecanismo en el que las empresas como grandes usuarios puedan vender sus excedentes de energía al Sistema Interconectado Nacional. La primera oferta se da por una asignación de 4,45 gigavatios hora que se aplicarán del 13 al 19 de mayo, operación que permitirá a los grandes usuarios recibir compensaciones económicas. Con esta medida se empieza a dar la implementación de la resolución 101-043 de 2024 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En su comunicado, la entidad explicó que la energía que entrará al sistema sería suficiente para abastecer a cerca de 22.000 hogares durante un mes en usuarios que consumen cerca de 200 kilovatios hora mensual.
La comisión sostiene que además de reducir los niveles de consumo en las empresas, también se contribuye a una reducción en los precios de la energía en bolsa al incrementarse la oferta en el sistema. El superintendente de sociedades, Billy Escobar, reveló que las pirámides financieras o captadoras ilegales han movido recursos por más de 5 billones de pesos en la última década y que solo se ha logrado reintegrar a los inversionistas cerca de 1 billón de pesos. La Superintendencia de Sociedades ha intervenido 228 captadoras ilegales de dinero desde que estalló la crisis hace más de 15 años. Y ahora estamos en un escenario mucho más complejo porque ya están apareciendo captadoras en la virtualidad. Hoy el superintendente Billy Escobar reveló que entre los años 2022 y 2023 fueron detectadas 11 nuevas pirámides y en lo corrido de este año otras 8. Dicen los reportes oficiales que son casi 500.000 de personas afectadas por pirámides en todos estos años. Es un número muy considerable de gente afectada y por supuesto nosotros como superintendencia hacemos un llamado a la población en general a que apliquen medidas de prevención, a que no crean en esas rentabilidades ficticias. Según la Superintendencia de Sociedades, las pirámides o captadoras ilegales recientemente intervenidas han procurado camuflar su actividad ilícita en negocios relacionados con los sectores de la ganadería, la construcción y la exportación de banano. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. En el primer trimestre del año, la informalidad laboral bajó al 56,8%, según el DANE. En el primer trimestre del año, la informalidad se ubicó en el 56,8%. El 58,1% de los hombres ocupados está en la informalidad. En el caso de las mujeres son el 53,7%. Las ciudades con mayor trabajo informal son Sincelejo, 69,9%, Riohacha, 61,7%, Cúcuta, 60,9%. En la microempresa se concentra el 84,5% de informalidad, en la empresa pequeña el 22,6% y en la empresa mediana 5,5%. La industria automotriz requiere un plan de impulso urgente y prioritario. Así lo pidió al gobierno la Asociación de Industriales ANDI ante el cierre de la ensambladora de General Motors en Colombia. 2 semanas después de que se anunciara el cierre de esta, una de las más importantes ensambladoras de vehículos que por décadas funcionó en Colombia, la de General Motors Colmotores, la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI a través de redes sociales hizo un llamado al gobierno para que se impulse de manera prioritaria y urgente un plan de reactivación del sector industrial automotriz con el fin de garantizar y atraer inversiones al país. Los expertos consideran que la industria automotriz en Colombia se está marchitando. Lo que pienso yo que pasó en Colombia es que el mercado se quedó muy pequeño. Es un mercado muy pequeño, es un mercado que este año ni siquiera va a llegar a las 200.000 unidades. El Banco de la República reportó estabilidad de la deuda externa colombiana al cierre de febrero. Según el informe del emisor, el monto se mantiene en 196.310 millones de dólares, una suma similar a la reportada al cierre del año anterior. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buscará a través de un proyecto de ley que las inversiones forzosas para la banca apoyen la economía popular. El funcionario explicó que el proyecto de ley que será presentado ante el Congreso tendrá como objetivo buscar financiamiento a través de este mecanismo para las pequeñas empresas y los micronegocios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.390 puntos. La acción BHI fue la que más subió con una valorización de 5,77% a 275 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó con una pérdida de 1,55% a 7.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 10.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,42% a 8.560 pesos.
El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.888 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.193 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 1 centavo. El azúcar se transó en 19,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.265 pesos. Tenemos una noticia al cierre. Esta noche el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un decreto para conformar una comisión de la verdad que se encargará de esclarecer todos los hechos ocurridos en Cali y en el Valle del Cauca durante el llamado estallido social. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.